Buenas noches. Bien, vamos a dar un breve repaso. Hay gente nueva, vamos a dar un breve repaso de lo que estamos dando. Estamos viendo métodos de estudio bíblico, que habíamos dicho que todo método implica un procedimiento. Y decíamos que el procedimiento es una forma de hacer las cosas, en este caso una forma de estudiar la palabra de Dios. Habíamos visto algunos puntos acerca de por qué estudiamos la palabra de Dios, por qué es necesario, cuál es el propósito, eso lo pueden ver en el apunte. Sí habíamos dicho que el problema con el estudio de la palabra de Dios era que era fraccionario, porque estudiamos una parte de la Biblia, teníamos que haber considerado todo, el mensaje de la Biblia es en toda la Biblia, en su plenitud, toda completa, pero al leer una parte corremos el riesgo de fijarnos en una parte y perder de vista el resto. Por eso decimos que es fragmentario. Dijimos que era dependiente porque muchas veces nos lleva a consultar material. Yo acá traje material de consulta para que ustedes vean. Algunos no traje todos. Acá tenemos el que yo había comentado, usos y costumbres de las tierras bíblicas, de los tiempos bíblicos, que nos cuenta cómo era la vida en aquellos momentos, cómo eran las casas, cómo eran los cultivos, cómo era la vida de los pastores, las fiestas, las ceremonias, los invitados, un montón de cosas que hacen al momento de los tiempos cuando fue escrito la Biblia. Entonces decimos que es dependiente el estudio porque dependemos de cosas que nosotros ignoramos, ¿no? Dependemos de comentaristas. Acá tenemos el reducido de Matthew Henry, es un comentario reducido. Entonces nosotros dependemos mucho de esto para tener un estudio acabado de todo lo que es la palabra de Dios. Y dijimos por último que es conflictivo, porque todo estudio de la palabra de Dios nos tiene que llevar a un cambio personal. Si no, simplemente adquirimos conocimiento, ¿no? Y si adquirimos solamente conocimiento, entonces no nos sirve de nada. Todo desafío para todo hijo de Dios, el desafío es que la palabra pueda tenga un efecto en nosotros. ¿No? La palabra de Dios dijimos que nos confronta, nos enfrenta, nos pone en conflicto y nos demuestra lo que Dios quiere de nosotros y nos desnuda cómo somos nosotros realmente. Y ahí vemos el contraste, lo que Dios quiere y lo que yo soy. Y entonces el método de estudio me tiene que llevar a producir un cambio. Dijimos también que el método de estudio contaba de 3 partes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Bien, ahí escucho mucho, pero es así. La observación, ¿cuál era el otro? La interpretación, y por último, la aplicación. Tres partes que componen nuestro método. Por eso dijimos que el método de estudio es un procedimiento. ¿Qué consta este procedimiento? En 3 partes. Una observación, una interpretación y una aplicación. Habíamos visto algo de observación. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que observación significa qué es lo que dice el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Cuál es la palabra ahí que está escrita? Y dijimos que puede ser de 3 maneras. Una es la previa. Cuando yo me siento a leer un pasaje de la palabra de Dios, un capítulo, un párrafo, un libro, investigo quién fue el autor, quién fue o quiénes fueron los destinatarios, cuál fue el motivo de la carta, en qué tiempo se hizo la carta, en qué fecha, qué ocurría en esa fecha.
qué ocurría en el nivel cultural, social, en el económico, en el entorno de las personas que recibían aquella carta. Dijimos que hay una observación que es primaria. Y en esta observación primaria, ¿qué es lo que intentamos hacer? Leíamos varias veces el texto, intentamos descubrir el tema central. Y a veces leer el texto significa repasarlo 2, 3, 4 veces, hasta entendernos, entender bien cuál es el significado. Algo que decíamos nosotros es que no tenemos que dar los textos por conocidos, ¿no? Porque muchas veces leemos un párrafo, leemos un texto y decimos, esto ya lo sé de memoria, ya lo leí, ya lo escuché un montón de veces, pero sabemos que la palabra de Dios es viva. Y entonces siempre tiene un mensaje nuevo que transmitirnos, siempre tiene algo que enseñarnos. Y cuanto más nosotros, si nos proponemos estudiarla en profundidad, siempre vamos a encontrar algo nuevo para nuestras vidas. Pero también dijimos que esto tiene una observación profunda. Y en la observación profunda, ahí sí me detengo en lo que son palabras claves, división de los párrafos. Nosotros vemos algunas divisiones que son propias, por ejemplo en la carta apostólica están divididas por temas. Pablo trata distintos temas y lo tenemos a veces encerrado en varios capítulos, o en un capítulo, o en un párrafo de un capítulo. Nosotros encontramos divisiones en las que son los puntos gramaticales que conocemos, lo que es un punto y aparte es un párrafo. Estamos ahí, estamos en sexto grado, cuarto, quinto grado, por ahí, ¿no? ¿Qué es punto y seguido, punto y aparte, lo que es punto y coma? Son los signos ortográficos, ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta porque también hace el texto. Es decir, si yo leo un texto que están en nuestra Biblia numerados y el texto termina con un punto y coma, significa que tengo que leer lo que sigue abajo, porque la idea no terminó ahí. ¿Estamos? Entonces, tenemos que leer teniendo en cuenta eso. Eso es lo que significa una observación profunda. Entonces, la previa, ¿qué hacemos? Todo lo que hace al escritor, al autor, a quien la recibe, el momento, por qué, cómo, dónde, cuándo. Todo eso será a la previa. La primaria, ¿a qué me lleva entonces? A ver cuál es el tema, cuál es el objetivo de este párrafo que estoy leyendo. ¿Qué es lo que el escritor quiere transmitir? Y en la profunda empezamos a desarmar todo el texto y empezamos a buscar palabras que desconocemos, buscar significados, empezamos a ver los verbos, los tiempos verbales, si es algo que Dios hizo, que va a hacer o que está haciendo, y eso es distinto. ¿Está? Entonces, todo eso sí. ¿Qué vivías dentro del reino de las 60? Podríamos contar, ¿qué tiene el tiempo? Si vos me preguntás, ninguna. Si vos me preguntás, ninguna. ¿Por qué? Porque yo prefiero, hay un pequeño inconveniente en esto. Si yo leo la Biblia y busco el comentario, muchas veces mi comodidad hace que yo evite estudiar la Biblia y asumo como propio el comentario del escritor. Hay muchas Biblias, Riley es buena, la Thompson es buena, pero muchas veces corremos ese riesgo. Nos fijamos en el comentario. No, el comentario sí, sino la introducción. Sí, hay muchas. Escribió. Claro, hay muchas buenas. Hay una que se llama la Biblia del Diario Andar. No sé si la conocen. La Biblia del Diario Andar tiene un programa de lectura anual dentro de la Biblia misma y explica cada día, digamos, que toma uno o varios capítulos, explica el contenido y hace un esquema de lo que es
el análisis que se hace del texto o de los capítulos de la Biblia está bastante interesante, muy, muy interesante. ¿Cómo se llama? Biblia del Diario Andar. Vamos a hacer la voy a traer para la próxima clase si la ven como es. Muy bien. Entonces, tenemos esto en observación. Interpretación. Habíamos empezado a ver algo. Y vamos a completarlo ahora. Y habíamos dicho y retomamos. Dijimos que para interpretar es qué significa la Biblia, qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Y tenemos que considerar dos cosas. La primera, lo que nosotros llamamos leyes generales de interpretación. Para tener en cuenta esto, ahí vemos en el apunte. Nos vamos a dormir con esa música. En primer lugar, dice, interprete literalmente lo que significa cada palabra. Es la interpretación lisa y llana que nosotros le hacemos. Es cuando los chicos leen, interpretan lo que están leyendo. Los chicos cuando leen, los chicos interpretan textualmente lo que están leyendo. No hay abstracción de ideas, no hay metáforas, no hay nada. Ellos entienden literalmente. ¿Está? Entonces, la interpretación que nosotros podemos hacer en primer lugar es literal. Y fíjense, hay un pasaje, un versículo ahí que dice Génesis 2:7, no lo busque, pues ya lo vimos en la clase pasada, dice que Dios del barro formó un hombre, sopló y le dio aliento de vida. Y ahí creó el hombre. Y eso no quiere decir nada más que eso. Es una interpretación literal. Agarró barro, hizo un maniquí, sopló y dio vida. Y así nació o así creó a Adán. Literalmente es eso. Pero también hay un sentido figurado en el que podemos decir las cosas. Y es en cuando nosotros usamos lo que se llama una metáfora. Que decimos algo que está dándonos a entender una idea en forma directa. Y habíamos visto un pasaje en Jeremías 17:1 que dice que Dios grabó en el corazón de Israel su pecado. ¿Se acuerdan que decía? Con cincel de hierro y punta de diamante. Ahí está dando un ejemplo, una metáfora. Pero está diciendo, o sea, no lo puede grabar en el corazón, pero está dando a entender que lleva presente el pecado el pueblo. Y Dios se lo da a entender en forma inequívoca. Grabado con hierro, con punta de diamante. Tiene un sentido metafórico. ¿Se entiende? Pero apunta a una sola cosa. Entonces, podemos interpretar literalmente o podemos interpretar en sentido figurativo, pero siempre es así. Segundo, habíamos visto que tenemos que interpretar dentro de un contexto. Y habíamos hablado de que un texto sin contexto es un pretexto. ¿Qué queríamos decir con esto? Que podemos sacar un texto fuera de lo que Dios está diciendo y llevarnos a una conclusión equivocada. Y habíamos leído un pasaje allí en Santiago 2:24 que dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si decimos esto, simplemente podemos entender que la salvación se complementa con las obras, aunque no es necesariamente por fe. Pero si leemos el contexto entero, Santiago está diciendo otra cosa totalmente distinta. Está diciendo que la fe es intangible y que necesita obras para que la persona vea, los demás puedan ver cuál es mi fe. Es decir, las obras de mi comportamiento, mi manera de conducirme, representan, ilustran en las personas la fe que yo entiendo. ¿Me explico en esto? Entonces, si yo saco el texto del contexto, puedo llegar a una conclusión equivocada. Entonces, tengo que leer el texto dentro del contexto en el cual fue escrito. Versículo 3, punto número 3 de interpretación. Es algo que no habíamos visto en la clase pasada. Y dice así: interprete dentro del marco cultural histórico para que la interpretación tenga un sentido.
Sí, sosteniendo una palabra. Una escrita acá. Decimos, se interprete dentro del marco cultural e histórico en el cual fue escrito. Y eso nos lleva a tener que entender cosas complementarias a lo que es solamente el texto bíblico. ¿A qué me refiero con esto? Ahí hay un ejemplo que dice Isaías 40:31. ¿Cuántos conocen este pasaje? No sean tímidos, pueden decir yo. Dice, aquellos que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, se renovarán como las águilas. Y acá hay una comparación, que aquellos que esperan en Jehová se renovarán como las águilas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se renuevan las águilas? Tendríamos que ir a un veterinario y preguntarle. Googlearlo, que a los chicos ahora, googlearlo en internet. Bueno, eso es la idea, ¿cierto? Entonces significa que yo tengo que adquirir un conocimiento complementario. Es decir, hay un marco en el cual yo tengo que interpretarlo. ¿Qué significa? ¿Cómo lo puedo interpretar? Yo, bueno, en primer lugar voy a tener que saber sobre la vida de las águilas, lo que es este rejuvenecimiento, de esto que cambian las plumas, las garras, el pico. Y entonces me va a llevar a entender qué sí quiso decir el autor cuando dijo que somos iguales que las águilas. ¿Se entiende? Muy bien, hay otro ejemplo allí en Juan capítulo 13, versículo 26. Yo le voy a pedir a alguien que lo pueda leer. Vamos a leer Juan 13, 26, 28. Es un pasaje muy conocido, lo usamos en la Cena del Señor, lo usamos mucho en Semana Santa. Juan, ¿cuánto dijiste? 13, 26, 27 y 28. Respondió Jesús, al que yo le dé el pan mojado, ¿qué seré? Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Muy bien. Entonces acá tenemos un pasaje que es conocido por todos. Jesús dice, alguien me va a traicionar. ¿Quién va a ser? Al que moje el pan y se lo dé. ¿Y qué hizo? Mojó el pan y se lo dio a Judas. ¿Y los discípulos qué hicieron? Lo señalaron todos. Nadie entendió nada. ¿Por qué no entendieron? Si vos decís, lo mojó el pan, dijo, al que moje el pan, ese es. Lo mojó y se lo dio a Judas. Es evidente. Es evidente que era Judas. O sea, más allá de que nosotros conocemos la historia, lo que sucedió ahí era evidente que era él. Si mojó el pan, ¿sí? Al que moje el pan. Entonces tenemos que ir al marco histórico en el cual fue sucedido esto, el por qué ellos no entendieron. En la fiesta, en la celebración de la Pascua, que era esta fiesta en la que el Señor Jesús está, Jesús se reúne con sus discípulos a celebrar la Pascua. La Pascua es una ceremonia que tiene determinados ritos. Entonces, el Señor Jesús lo que está haciendo es hacer un rito que todos ellos conocían, que sabían perfectamente, y mientras está cumpliendo un rito, está diciendo algo que se parece a lo que él está haciendo. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Cuando el Señor Jesús está en la celebración de Pascua, el invitado principal, que en este caso es Jesús, moja el pan en la salsa y lo comparte con el que es el mejor amigo o el invitado especial. ¿Está? Y nosotros podemos entender que la mesa era con forma de U y que ellos no se sentaban como nosotros nos sentamos, sino que ellos se recostaban de costado, así se acodaban y comían así. Entonces lo que hace Jesús es darle el pan mojado al mejor amigo. ¿Quién era el mejor amigo? En esta historia es Judas. ¿Y dónde se supone que está el mejor amigo?
cuidándote la espalda. Entonces entendemos que Judas estaba inmediatamente detrás de Jesús. Y al mojar el pan en la salsa, en las hierbas, y dárselo a Judas, lo único que estaba haciendo era un rito que se acostumbraba a hacer siempre, que todos lo habían hecho, que año tras año lo habían repetido, y que lo conocían de memoria, pero no entendían que Jesús hacía referencia a la traición de Judas. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que llevarme al marco histórico y entender lo que significaba. ¿Por qué ellos no entendieron? Si era evidente. No, para ellos no era evidente. Jesús estaba haciendo lo que hacía siempre. Jesús estaba haciendo lo que hacía todos los años, dándole al invitado, al que él quería honrar, dándole el primer bocado, que era el pan mojado en salsa. Los discípulos no entendían qué quería hacer, porque después de que él le da al invitado especial el pan, Jesús, lo que no cuenta la Biblia y lo que se hace es que Jesús sigue rompiendo el pan y sigue bebiéndolo en la salsa y dándole a todos los invitados. Entonces todos comieron. Por eso ellos no alcanzaban a entender. Bueno, entonces implica que yo voy a tener que interpretar dentro del marco histórico para entender, en este caso, esta ceremonia. Voy a tener que saber qué es la fiesta de Pascua, por qué la celebraban, cómo la celebraban. Y entonces voy a tener que leer mucho material adicional. Por eso decimos que el estudio es dependiente. Dependemos de materiales que nosotros, por cosas que nosotros desconocemos. Bien. Dice, interprete considerando otros pasajes bíblicos. Esto significa que muchas veces hay pasajes paralelos. Sobre todo los evangelios, vamos a encontrar pasajes paralelos. Primera y segunda Samuel, Primera y segunda Reyes, con reflexión en Primera y segunda Crónicas. Sí. Bueno, ¿ahora? Sí. Dale. Un segundito nada más. Nati, bueno, vamos a interrumpir un segundito la clase, 2 minutos nada más. Muy bien, seguimos. Punto número 4. Interprete considerando otros pasajes bíblicos. Y decíamos que hay libros y pasajes que se reflejan en otros. Y veíamos con el ejemplo de los evangelios, ¿no? Que van reflejándose de distintos puntos de vista un mismo pasaje, una misma actividad del Señor Jesús. Y nosotros vemos textos complementarios, como por ejemplo Primera y segunda Samuel, Primera y segunda Reyes, contra Primera y segunda Crónicas, que van reflejando mismos sucesos desde distintos puntos de vista, ¿no? Reyes habla desde el punto de vista político, Crónicas habla desde el punto de vista religioso, pero hablan sobre los mismos temas. Hay algunos pasajes que podemos buscar, pero no lo vamos a buscar ahora. Ahí el ejemplo que da habla acerca de Éxodo 20, que dice que Dios es el que visita hasta la tercera y cuarta generación, conociendo los pecados de todos. Y Ezequiel dice que no podemos decir que los hijos salieron malos porque los padres eran pecadores. ¿Está? Lo que está diciendo ahí es que Dios no culpa a los hijos de los pecados de los padres. Pero eso dice que los visita, igual los conoce, está haciendo esa referencia, ¿no? Dios conoce a los padres, a los hijos, a los nietos y a los nietos. Pero que los conozca y conozca sus pecados no significa que culpe a los hijos del pecado de los padres. Cada uno es responsable de sus propios pecados, ¿no? Quinto, dice, interprete con armonía teológica. ¿A qué nos referimos acá? Nos referimos a la persona de Dios. Dice ahí, el carácter y la naturaleza de Dios no cambian en todas las escrituras, ¿no? Y da un ejemplo allí acerca del amor de Dios. Si leemos 1 Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3, Dios le está hablando a Samuel una orden para Saúl. Y le está diciendo que vaya contra un determinado pueblo y lo destruya. Y que destruya todo el ganado, a todas las personas, inclusive a los niños pequeños y los lactantes. Entonces decimos, pucha, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Sin embargo, si nosotros leemos los otros pasajes,
Dios dice que por el pecado de ese pueblo, de esa nación, todos van a morir. Y que ese territorio del que están hablando tenía que ser ocupado por el pueblo de Dios, porque estaba destinado a ser la tierra prometida. Entonces, una cosa no se opone a la otra. ¿Está? Entonces tenemos que entender eso. Cuando analizamos la Biblia, pensemos que Dios no cambia. Dios es el mismo en todo momento. Lo que diga, aunque nos parezca extraño, tiene un sentido y no se contradice con la persona, ni el carácter, ni la naturaleza de Dios. Muy bien. Vimos leyes generales, vemos leyes gramaticales, avanzamos un poco sobre esto, porque son bastantes. Y dice, interprete respetando reglas gramaticales. Primero, conocer sujeto y predicado. El verbo, distinguir en especial el tiempo verbal, si es pasado, si es presente, si está en futuro. Reconocer las preposiciones. El uso de la Y como conexión. Cuando arranca un versículo que empieza con Y, no podemos leer ese pasaje sin haber leído el anterior. Porque la Y es una conexión. ¿Entre qué? Entre ese texto y el anterior. ¿Está? Entonces, hay un pasaje que yo no lo anoté y seguramente ahora no me voy a acordar. Lo vamos a ver. Que habla acerca de la Y. Palabras, como Y dijimos que es una conexión entre una idea y otra. El porqué, que nos da una razón. En un texto que empiece con un porqué, está dando una razón de algo que se habló anteriormente. Cuando dice para qué, está explicando un propósito. Cuando dice por lo tanto, está explicando una consecuencia. Hebreos 12:1. ¿Cómo empieza? Por lo tanto, teniendo tan grande nube de testigos alrededor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera. Ahora dice, por lo tanto, teniendo una gran nube de testigos. ¿Cuál es la gran nube de testigos? El capítulo anterior. ¿Y qué habla el capítulo de Hebreos 11? ¿De qué nos habla? De la fe. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Y Hebreos 11 nos va a dar una galería de héroes de la fe. Y nos va a decir, la fe de Abraham, la fe de Moisés. Y nos va a dar personajes que obraban de fe. Y va a llegar al final del capítulo y va a decir, estos que son conocidos, pero hay un montón que son desconocidos. Pero igual estos desconocidos tuvieron fe, aunque murieron, aunque fueron aserrados, aunque fueron pasados por fuego, aunque murieron a filo de espada. Toda esa nube de testigos, todas esas personas, esos héroes de la fe, nos están mirando a nosotros. Y es la consecuencia por la cual nosotros debemos correr una carrera de fe en la vida cristiana. Porque ellos nos están mirando. Ellos, que son nuestro ejemplo, están mirando cómo nosotros corremos. Una consecuencia. Por lo tanto. Muy bien. Después viene lo que se llama figuras de lenguaje. Y acá hay un montón. Y ya que viene el café, hoy voy a dar té. Ah, té, bueno. Y ahora que damos té, y sé que después se van a endulzar con la torta, ¿cuál es la palabra más temida de todo curso? Saquen una hoja. Y para que ustedes no sufran ese trauma, yo les traje la hoja. Así que no saquen ninguna hoja, se las voy a dar yo. No sé si va a alcanzar para todos. Vamos a compartirla. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a practicar lo que es el método de estudio. En primer lugar vamos a hacer una observación de este pasaje que yo les voy a dar. Y después vamos a tratar de interpretar si llegamos con el tiempo. Pero en primer lugar
me interesa que hagamos una observación acerca del pasaje. Dijimos, despojémonos de todo concepto de si el pasaje lo conozco o no lo conozco. Vamos bien, Y aunque el pasaje les parezca conocido, vamos a empezar, si les parece conocido, mejor, porque va a ser más fácil, el tema de la observación. Ahí para todos. ¿Algo más? Así no se mancha el tiempo. Muy bien. Entonces empezamos. Observación previa. Yo acá traje unos libros para que ustedes vean a qué vamos a recurrir. Y a ver si están atentos en clase. Vamos a ver. Esto es un famoso diccionario de la lengua española. ¿Lo necesitamos? Muy bien. Concordancia temática. ¿La necesitamos? Sí, no. Sí, no. Para mí sí. Para mí todavía no, pero bueno. Diccionario de sinónimos, antónimos. Perfecto. De don Walter Beba, libro de Salmos. Libro de Salmos. Muy buen comentario. Pero todavía no. Usos y costumbres de tierras bíblicas. ¿Lo necesitamos o no? Sí. E investigación previa. Diccionario bíblico. ¿Lo necesitamos? Sí. El libro gordo de Matthew Henry. ¿Lo necesitamos? Todavía no. Muy bien. ¿Por qué no necesitamos los comentarios? Porque estamos en la etapa de indagación, observación, estamos investigando. Entonces yo no quiero influencias de otros comentarios. Ahora, no nos olvidemos que no hacemos un estudio científico. Esto es un estudio bíblico y por sobre todas las cosas es un estudio espiritual. Lo hacemos con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Obviamente está de más decir que estamos orando para que Dios nos hable. Estamos orando para que Dios ayude a nuestra mente a entender lo que Él quiso decir o el mensaje que Él quiso transmitir a través de su palabra. Entonces, en primer lugar, lo que yo quiero hacer es que Dios me hable a mí. Es que Dios me deje una enseñanza a mí. Yo no puedo transmitir una enseñanza de terceros. Yo tengo que transmitir lo que Dios me dijo a mí. Porque entonces lo que Dios me dice a mí llega con más fuerza a las personas. ¿Por qué? Porque no estoy repitiendo algo que otra persona dijo. Estoy diciendo lo que Dios me dijo a mí. Dios tocó mi vida con su mensaje. Entonces yo puedo transmitirlo. Si no, es como aprender como el loro, ¿no? Repetimos. Y entonces estamos distantes de la palabra de Dios. Estoy transmitiendo lo que otro dijo. En primer lugar, yo lo que voy a hacer con la observación es que Dios me hable a mí. Voy a tratar de entender lo que Dios me quiere decir. Y entonces, una vez que tengo un mensaje de Dios para mí, voy a enriquecerlo con lo que Dios le dijo a otros.
Y entonces mi mente se va a abrir más al mensaje de Dios. Voy a entender más. Pero primero, Dios tiene que haber hablado en mi vida. Si leo el pasaje 1, 2, 3 veces y Dios no me dijo nada, hay que leerlo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y seguir orando y pidiendo a Dios que me hable. ¿Está? Pero en la etapa de observación lo que hacemos es buscar todas mis dudas. Buscar todas mis dudas y analizarlas y desmenuzarlas. Y entonces, allí, recién allí, cuando Dios me habló, cuando yo saqué un mensaje para mi vida, puedo enriquecerlo con los comentarios de otros. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Nos encontramos con este pasaje. Y entonces vamos a la observación previa. ¿Qué podemos decir de este pasaje? A ver, hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos. ¿Quién lo escribió? Muy bien. ¿A quién se lo escribió? No sabemos. A Dios, tal vez. Obviamente inspirado por Dios, pero obviamente pensando en Dios. ¿En qué tiempo lo escribió? Bueno, tendremos que recurrir aquí a los manuales, a los libros de consulta para saber en qué tiempo. Y entonces empezamos a ver allí palabras. Ahí vamos a observación primaria. Leímos varias veces y entonces empezamos a buscar palabras. Ahí dice Jehová es mi pastor, punto y coma, nada me faltará. Pero acá tiene algo escondido. Una metáfora, Jehová es mi pastor. Yo me hago una oveja, Jehová es mi pastor, pero la interpretación es literal. ¿Está? No hay nada rebuscado, no hay nada extraño. Jehová es mi pastor. Punto. Nada me faltará. Segundo, en lugares delicados pastos me hará descansar. Punto y coma. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Punto. Acá hay dos ideas que está dando. Dice por un lado, delicados pastos y aguas de reposo. ¿Qué palabra tendría que buscar para entender algo mejor? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos por lo elemental. ¿Tengo que buscar pasto en el diccionario? ¿Entiendo lo que es un pasto? ¿Entiendo la idea de lo que es un delicado pasto? No la llevó a comer carne, seguramente la llevó a la millas, ¿cierto? Pastoreará, esa es la palabra. ¿Qué significa pastorear? ¿Cuál es el acto de pastorear? ¿Qué es lo que hace el pastor? Cuidar. Entonces tenemos cuidar, alimentar, que es lo que está hablando acá, sustentar, proteger, instruir, es todo lo que hace el pastor. Eso tenemos que buscar. Buscamos un libro, diccionario, y buscamos el diccionario común. ¿Qué significa pastor? El que cuida las ovejas. Es el diccionario muy reducido, muy acotado. Buscamos otro, ¿qué es lo que hace el pastor? Y entonces nos va a decir cómo cuida el pastor, la precaución que tiene. Y por ejemplo, en este libro, Uso y Costumbres, la vida pastoril, el cuidado de las ovejas y de las cabras. Y allí dice, explica lo que son las ovejas, cómo es la tierra de Israel. Dice, los judíos en los tiempos de la Biblia primeramente fueron pastores y agricultores, pero nunca abandonaron la vida pastoril. Entonces ellos, la tierra es árida, tienen muy poco para poder cultivar, entonces lo poco que pueden hacer los cultivos lo tienen que cuidar, lo tienen que proteger y se tienen que dedicar a eso, pero nunca dejan el ganado. Y el ganado pasa a una segunda etapa en el grado de importancia. ¿Y a quién mandamos a cuidar algo que no sea tan importante? A los chicos. A alguien que no necesita tanta destreza. A alguien que no necesite demasiado conocimiento. Mandamos a alguien que vaya y cuide los animales, que los lleve y los traiga. Los animales se alimentan solos. ¿Qué tiene que tener el cuidado del pastor? Bueno, a dónde lo lleva, que no falte ninguna, los peligros que se encuentran, pero no hace falta que sea una persona con demasiado conocimiento técnico. Un chico lo puede hacer. Entonces, ¿quién iba de la familia?
El más chico, el menor. ¿Y dónde estaba David? Cuando va Samuel a la casa de Isaí. ¿Por qué? Porque era más chico. ¿Entienden cómo va encajando todas las cosas y empezamos a relacionar cosas que conocemos de la Biblia, pero que hasta ese momento no se nos había ocurrido? ¿Por qué David estaba en el campo? Porque era más chico. Y porque la familia mandaba al más chico a la tarea menos importante, cuidar las ovejas. Entonces acá nos dice este libro por qué con frecuencia el más joven de la familia es el pastor, el niño más joven de la familia viene a ser el pastor, especialmente cuando el labriego árabe es tanto pastor como agricultor. Va a explicar todo esto que vimos así rápidamente nosotros. Entonces allí, versículo 2, tenemos que buscar pastorear. ¿Qué significa? Y ver la conjugación del tiempo verbal. ¿En qué está? Pastoreará. Futuro. Muy bien. Después, versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué nos encontramos allí? ¿Qué palabra tendríamos que buscar? Confortará. Confortará. ¿Qué significa que nos va a dar confort? Cierre eléctrico, cierre a distancia, aire acondicionado, airbag. Eso es lo que pensamos en el auto, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a dar Dios cuando habla de confort a nuestra alma? Descanso, paz. ¿Qué más? Seguridad, fortaleza. Bueno, pensamos en todo lo que nos da comodidad, eso es confort, ¿no? Todo lo que nos da comodidad, todo lo que necesitamos. Eso es lo que Dios provee para nosotros. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué significa sendas de justicia? Eso es una metáfora, ¿no? Eso tiene una interpretación figurativa, no es literal. Si no, senda de justicia sería la que nos lleva a los tribunales, las otras serían sendas de no justicia, para no decir injusticia para... Entonces, está hablando de un sentido figurado, está hablando de caminos rectos, caminos que Dios quiere, caminos relacionados con Él, porque Dios es un Dios de justicia. Cuando habla de senda de justicia, está hablando yendo por el camino que Dios trazó para mí. Estoy haciendo lo que Dios quiere, estoy cumpliendo con la voluntad. Y Él dice, confortará mi alma, la va a cuidar, la va a proteger, la va a sustentar. ¿Para qué? Para que yo pueda ser guiado a través de Él, o a través de ese confort, por los caminos que Él quiera. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué encontramos acá? Sombra de muerte. Sombra de muerte. ¿Qué significa sombra de muerte? Peligro. Peligro. Tinieblas. Tribulaciones, pruebas. Ahora, ¿qué es una sombra? Es algo oscuro. Sí, una oscuridad, algo oscuro. ¿Qué es? ¿Vieron los boxeadores? Cuando entrenan, ¿qué hacen? Sombra. ¿Qué hacen sombra? ¿Se paran delante de la luz? Hago sombra. ¿Qué hace? Pelea contra la sombra. Hace que pelea contra la sombra, ¿cierto? Imita movimientos y la sombra refleja sus movimientos y él trata de esquivar. Eso sirve para los reflejos. Ahora, ¿la sombra lo puede atacar? No. ¿La sombra tiene poder? ¿Puede hacer algo? No. ¿Qué es? Un reflejo interpuesto delante de la luz. Eso es la sombra. Y fíjense qué hermoso es pensar en esto, que aunque pasemos por un valle de sombra de muerte, ¿hay muerte? No. ¿Qué hay? Una sombra. ¿Me puede hacer algo la sombra? No. La muerte perdió todo poder. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. La sombra perdió todo el poder que tenía. Pablo se pregunta, ¿no? ¿Dónde está la muerte? Tu victoria. ¿Dónde está la muerte? Tu victoria. ¿Dónde está?
Entonces, cuando hablamos de que pasamos por el valle de sombras, sí, vemos sombras que nos asustan, pero no pueden hacernos nada, porque son sombras. La muerte ya no tiene poder. Dice después, tu vara y tu callado infundirán aliento. Y ahí tenemos palabras para buscar. Vara, ¿qué es una vara? Un palo. Ya están con la cachiporra ahí, callado. Callado, no me digan que callado es lo contrario de charlatán. ¿Qué es callado? Es un bastón con un gancho. ¿Para qué servía? Para traer las ovejas, para levantarlas y ver que hay en un pozo. El callado es una vara generalmente larga. Se estimaba ahí el comentario de una vara de unos 2 metros aproximadamente. Y la vara era simplemente una cachiporra para que se pongan tranquilas, una mansa loco, diría. Bueno, eso es lo que está diciendo Elito, es algo para tener en cuenta. ¿Cómo son las ovejas? Si ven peligro se paralizan. Son torpes, son tontas. Entonces, para entender también este salmo nos ayuda a ver cómo son las ovejas, cómo es la naturaleza de la oveja. Porque así somos nosotros, ¿no? Es la comparación que está haciendo acá David. Si Dios es el pastor y es mi pastor, quiere decir que yo soy la oveja. ¿Y cómo son las ovejas? Desobedientes, tercas, tontas, se paralizan, no saben para dónde ir, se olvidan. Entonces todo esto nos ayuda a entender. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué significa infundir? Bien. ¿Qué es aliento? Ánimo. La herramienta que usa el diablo, el desaliento. El desaliento es lo que usa el enemigo, ¿no? Y a veces, ¿cuánto estamos nosotros desalentados? ¿Cuál es el lenguaje que usa el mundo? La queja. Salís a la calle y nosotros los argentinos vamos, creo que por el primer puesto de la queja, ¿no? Si llueve, ¿qué decimos? Oh, está lloviendo. Si hace calor, oh, hace calor. Si hace frío, hace frío. Si hay sol, porque hay sol. Si hay trabajo, porque hay trabajo. Si no hay trabajo, porque hay trabajo. Si estoy cansado, porque estoy cansado. Si estoy descansado, porque estoy descansado. Todo nos cae mal, ¿no? Nos quejamos por todo. Sin embargo, es el lenguaje del mundo. Pero el lenguaje del reino de los cielos, ¿cuál es? La alabanza. Nosotros, queja avanza, ¿eh? mitad queja, mitad alabanza. Y fíjense, ya me voy del tema, pero Santiago dice, la lengua nos lleva a esto, ¿no? Una misma fuente tira agua salada y tira agua dulce. Alabamos a Dios y nos quejamos, ¿no? Entonces, infundirá aliento, ¿no? Me transmitirá vigor, me transmitirá vida. Luego fíjate que dice, tu vara y tu callado, que la vara es para castigar y el callado es para ayudarte, ¿no? Corrección y ayuda son las cosas que me alientan. Y muchas veces nos quejamos porque tenemos corrección de parte de Dios. La vara era un elemento de corrección para las ovejas, ¿no? Y sabemos nosotros que Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, corrige. A sus hijos, corrige. A los que no son sus hijos, no los corrige. Muy bien. Buscamos entonces significado: vara, callado, infundir, aliento. Versículo 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y acá pasamos a una interpretación que es figurativa. Ya no está hablando de algo literal, ya está hablando de algo figurativo. Pero lo figurativo que tiene no tiene más que una interpretación, no tiene distintas interpretaciones, está hablando de una sola cosa y se refiere a eso. ¿Qué palabra buscaríamos en el diccionario? Aderezas. ¿Qué significa aderezas? Le pone sal y pimienta, Masterchef. Preparar, acomodar. Está preparando allí un banquete, está
acomodando un banquete para nosotros. ¿Qué otra palabra buscaríamos? Angustiadores. ¿Qué son los angustiadores? Una marca en la Biblia. ¿Qué más? Lo que nos aflige. Como dice el nombre, lo que nos da angustia. Enemigos, lo que nos angustia. Enemigos. Los impíos. Los verdaderos enemigos son los que a veces usan como país. Pero gracias a Dios que llega a tu casa y tiene la mesa. Después de la semana de 15 años, la presencia de los Y eso es bueno tener en cuenta cuando hablamos al principio de la clase pasada, dijimos que método de estudio bíblico nos lleva a tener un desafío de una comunión con Dios, a buscar a Dios de una forma más profunda. Y podemos encontrar entonces allí, en la palabra de Dios, el consuelo para nuestras angustias. ¿Eh? Lo que nos decía recién Lito. A veces durante toda una semana estamos angustiados y venimos a la casa del Señor y sentimos el refrigerio en nuestras vidas, ¿no? Ahora, cuando tenemos comunión diaria no tenemos que esperar toda una semana, sino que llegamos, a veces nos pasa eso, ¿no? Tenemos comunión con Dios una vez a la semana y llegamos hechos pedazos el domingo y esperamos que Dios nos infle y vamos toda la semana. No, todos los días tenemos que buscar la comunión con Dios, todos los días tenemos que buscar el alimento de Dios. Todos los días, ¿se acuerdan de la clase pasada? Yo les dije que en la vida cristiana no existe la varita mágica. Muchas veces decimos, ¿por qué este hombre, este siervo de Dios llegó a ser lo que es? Eso es por rodilla y por lectura. No hay varita mágica, no es que vino ahí la hada madrina y dijo, esto va a ser un buen cristiano, esto va a ser un obrero de Dios, esto va a ser un buen siervo. No, no. Es la dedicación que yo le puse a las cosas de Dios. Es el tiempo que yo gasté leyendo la Biblia, es el tiempo que yo gasté en oración, invertido en oración, y Dios me recompensa. Esfuérzate y sé valiente. Es la vida de comunión que yo tengo, habíamos dicho el miércoles pasado, lo que yo tengo en mi cámara secreta que los demás pueden ver. Eso es la comunión diaria. Puedo encontrar en la lectura de la palabra versículos que vienen a mi mente cuando estoy pasando por angustia. Y es un refrigerio para mi vida. En momentos de angustia, los textos que he aprendido, los pasajes que he leído, vienen a mi mente porque el Espíritu Santo los trae para aplicarlos a mi vida, para poner consuelo. Y eso es un banquete, un refrigerio que Dios pone para mí en ese momento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Acá podemos buscar qué significa el ungimiento, qué es ungir, para qué se usaba, qué significa mi copa está rebosando, qué es el hecho de que la copa rebose, ¿no? que está pleno, que está más que lleno. Cuando está lleno está hasta el tope, pero acá dice que está rebosando. Ahí, bueno, dice, unge mi cabeza con aceite. ¿Puede llegar a ser el conocimiento? O sea, Dios te da un conocimiento que después baja, digamos, obviamente tiene que bajar el corazón, pero el conocimiento que Dios te da o cuando te habla, puede ser, o sea, es lo que te suaviza, digamos, como el aceite. Es un tiempo presente y permanente, que es recibir la renovación de la llenura del Espíritu Santo. Renovar el Espíritu Santo, y entonces mi corazón está que rebosa. Yo creo que pasa más por ahí que por el conocimiento. Puede ser una consecuencia que después de la angustia, a pesar de la angustia, Dios nos busca, cita con aceite como para Es un movimiento, se llena de a mí me toca el unge mi cabeza con aceite. A mí me toca, después de la angustia, la tribulación, la unción del aceite, la protección.
Alexis, salvación. ¿qué piensas? No, el aceite se usaba para medicamentos, para varias cosas, y por lo que viene hablando el Salmo, se puede usar como ungüento para calmar el dolor, pero también como suavizante, o sea, Sanación no. es una, Sanación no. más como un bálsamo aliviativo. El símbolo del Espíritu Santo. El símbolo del Espíritu Santo. Claro, que hicimos en este caso, pero por lo que viene hablando de, parece que el pastor también tenía el aceite para curar las ovejas, para no sé qué, Suavizar las heridas. suavizar las heridas. Con aceite. Aceite mezclado con otras cosas, sí. Eso está bueno que lo investiguen, o sea, ahí se lo dejo picando, el profesor. Ahora, vieron que cuando el salmo era sencillo, que hoy pastor lo sabemos todo de hace tiempo. Ahora, fíjense cómo empezar a estudiar. Empezamos a hacer una observación de las palabras y cómo fuimos sacando un montón de cosas, y un montón de temas, y un montón de aplicaciones totalmente distintas, quizá algunas conocidas, pero otras que han sido nuevas para nosotros. Sí. Yo tengo una pregunta, porque siempre que leo por ahí el salmo me llama la atención cómo hace el salto entre el futuro y el presente. Por ejemplo, ahí el 5 habla en presente y todos los otros hablan todo en futuro. ¿Eso cómo se puede interpretar? Hay algunas cosas que son para ahora y otras son una promesa, porque después al final del salmo cuando habla de que vivirá en la casa de habla por También el futuro. También el futuro. Lo que pasa es que es el horóscopo nuestro. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es una promesa. Te está mostrando lo que va a venir después. Bueno, después cuando vayamos viendo los leyes gramaticales, vamos a ver recursos literarios. La poesía tiene una característica particular. Pero, por ejemplo, él empieza en presente. Jehová es mi pastor. Y a partir de ese presente va a hablar de lo que nunca le va a pasar. Dice, nada me faltará, no voy a tener hambre, no voy a tener sed, voy a tener confort en mi alma. Pero él parte de un presente. Jehová es mi pastor. ¿No? Y nosotros solemos hablar de esa manera. Cuando hablamos de algo que tenemos, ¿no? Podemos pensar en cosas que vamos a hacer con ese algo. Yo tengo mi celular. Es de última generación, cuando lo hicieron. ¿Qué voy a hacer con este teléfono? Y ahora que lo tengo, voy a whatsappear se dice así, ¿no? Voy a whatsappear con los hermanos de la iglesia, le voy a poder pasar los comentarios, voy a hablar con fulano, con mengano, voy a leer los mensajes. No lo estoy haciendo, lo voy a hacer o pienso hacerlo en el futuro, pero sé que es posible porque ahora lo tengo. Jehová es mi pastor y de acá en adelante, en el futuro, Él va a proveer de todo. Me parece que por ahí pasa la interpretación. Para mí esa seguridad que le provoca estar en su presencia. Dice que cuando vos estás en comunión con Dios, estás en su presencia, Él te hace sentir todas esas cosas. Vos podés sentir su seguridad, su paz, su confianza y saber que si seguís así en comunión con Él no la tenés solamente ahora, sino que la vas a seguir teniendo. Es permanente, Dios no te va a dejar. Digamos que esto está en un futuro puede ser un presente continuo, digamos. ¿No? Sería futuro perfecto. Que David tenía la experiencia. Exactamente. Él trataba las ovejas. Sabía bien, era un pastor, a pesar de que era jovencito. Aplicado. Bien conocimiento de lo que era un pastor. Entonces el Señor hacía lo mismo que lo hacía con la ovejita de su padre. Él la tenía clara. Y no solamente lo conocía, sino que lo hacía siempre. Ese principio, perdóname, disculpa que te interrumpa, que me meta, pero ese principio se ve en muchos salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, se ha sentado. Será acomodado siempre. Por lo como decía él, lo que tenés ahora en el presente, lo que vas a tener en el futuro, perdón, es el resultado de lo que tienes ahora en el presente. Y así el Salmo 15, muchos salmos, David comienza hablando de un tiempo perfecto, o en presente, o en diferentes tiempos, pero hablando de un momento determinado. Y de ahí todo
todo lo que va a tener como resultado de la comunión que tenía, o de la seguridad que tenía de quién creía en lo que tenía en sus manos. Casi todos, muchos salmos, para que lo puedan ilustrar, puedes compararlo que es así. Bueno, esto que acabamos de hacer, en cierta medida, fue una observación previa, primaria. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir de ahí? La seguridad que tiene. La seguridad, Sí. la paz y la seguridad. El pastor guiando las ovejas sería el ministro general. ¿Cómo? El pastor guiando las ovejas. El pastor guiando las ovejas. Claro, porque el 22 es el buen pastor dando su vida por las ovejas. En el 23, el Señor resucitado guiando las ovejas. En el 24, el príncipe de los pastores bíblicos para frenar por su hijo. Tres perlas. Entonces, un mensaje que podemos sacar de esto, si tomamos todos los comentarios, es decir, Dios como nuestro pastor. El guardián. Dios como nuestro pastor. ¿Cómo actúa Dios como nuestro pastor? Nos cuida, nos conforta, nos protege, nos prepara un banquete cuando pasamos por momentos de angustia. ¿Cómo es Dios como pastor? Ese sería el mensaje central, sería primario. Profundo sería que empecemos a investigar, lo vimos muy brevemente, pero es que empezamos a investigar cómo se comportaba un pastor, cómo eran las ovejas. Ahí empezamos a desarmar bien qué significa adresar, angustiadores, todo eso empezar a ver y empezar a buscar sinónimos, que lo hemos hecho también, que son angustiadores, los problemas, los que nos causan angustia, bueno, eso, todo lo que vimos recién, es lo que es la observación, todo lo que yo tengo que tener en cuenta para empezar a tratar de interpretar lo que Dios quiere para decir. Ya saqué una idea, ¿está? Ahora ya subrayé en el párrafo o en el texto que estoy leyendo todas las palabras que voy a buscar. Buscaré significados, buscaré sinónimos, buscaré antónimos. ¿Qué es lo contrario de esto? Es decir, Dios me sustenta, ¿qué significa? Que no me deja pasar hambre. Nada me faltará, ¿qué quiere decir? Que voy a tener todo. Puedo entenderlo por un lado o por el otro, por el sinónimo, nada me falta, o tengo todo, que sería lo contrario, pero significa lo mismo. ¿Se entiende? ¿Me explico? Bueno, todo esto hace lo que es la observación del texto. ¿Qué es lo que viene después? Dijimos, leyes gramaticales, vimos algo. Empezamos con reglas gramaticales. Dijimos, hay que ver por lo tanto, por qué el uso de las preposiciones, ver los tiempos verbales. Eso algo habíamos notado. Un presente, mucho futuro, vuelve el presente. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y después tenemos figuras de lenguaje. Guarden el papelito del Salmo 23 porque vamos a seguir trabajando, pero ahora vamos a volver al apunte. Me quedo un ratito y vamos a ver algunas figuras de lenguaje. ¿Qué entendemos con figuras de lenguaje? Recursos literarios que usa el escritor o el autor para dar a entender una idea. Si hemos leído nosotros algún libro, ¿cuánto leyeron un libro de poesía? No estoy hablando solamente de la Biblia. ¿Cuánto leyeron libros de poesía? Hay muchos poetas sueltos por acá. ¿Cuánto leyeron libros de historia? ¿Cuánto leyeron, libros de filosofía? ¿Cuánto leyeron manuales? Manuales son más fáciles, prende, enchufa, apriete, saque. No mucho lo leemos, la mayoría probamos a ver si anda y después si se quema, leemos manuales. Después que lo enchufamos, enchufás 110. Entonces, cada uno de estos modos de escritura trabaja de una manera distinta. Si nosotros leemos un manual de instrucciones es determinado, es preciso, es conciso y es directo. Y no tiene tiempo verbales. Hacer, prender, apagar, enchufar, sacar, poner, y es directo, apretar el botón.
Vos lees el manual del auto. El auto no arranca. Fíjese si tiene combustible. Primer paso. Entonces, es directo. Pero cuando vamos a una poesía, cuando vamos a un libro de filosofía, un libro de cuentos, un libro de aventura, nos vamos a encontrar con que el escritor maneja recursos literarios. ¿Qué significa? Que usa palabras para darnos a entender cosas. Y entonces esas palabras, esos recursos literarios que utiliza, hace que nuestra mente empiece a imaginar cosas. Es así como habla un libro de aventuras o un libro de poesía. Dice cosas no directas, sino de una determinada manera que me hace pensar a mí en ellos. ¿Me explico lo que quiero decir? Gramática, con dramatismo, digamos. Sí. De distintas maneras. Pero utiliza recursos literarios. La Biblia también utiliza recursos literarios. Y vamos a ver algunos acá para que tengamos en cuenta de identificar después en su casa, lo que nos alcanza el tiempo, no vamos a ver mucho hoy, pero pueden avanzar, los recursos literarios que encontramos en este salmo. ¿Cuáles son los recursos literarios? Vamos a la punta y encontramos allí. Pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que lleva en sí mismo una respuesta. ¿Y cómo es la respuesta? Es la negativa a lo que se pregunta. Vamos a un ejemplo. Ahí tenemos. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice? Pablo pregunta, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Es rotunda y contraria a lo que se pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado? No, de ninguna manera. Esto es una pregunta retórica. Santiago 2.4. ¿Qué dice? ¿No hacéis vosotros mismos distinciones entre... ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿No hacen ustedes distinciones de personas? ¿No hacen? Sí, hacemos. O sea, pregunta por la negativa, responde afirmativo. Pregunta afirmativo, tiene que responder lo negativo. Y es categórico. No da lugares a duda. Vos hacés, no te acusa directamente, no te dice, vos hacés distinción de personas. Te dice, vos no hacés, no soy vos el que discriminás. Sí, soy yo. La pregunta es categórica, la respuesta es categórica y es contundente, no da lugar a equivocación. 1 Corintios capítulo 15, 55. Dice allí la palabra de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está? A ningún lado. ¿Dónde está? A ningún lado. ¿Dónde está la victoria? No hay victoria. No hay ningún lado. ¿Dónde está la victoria? No hay. En ningún lado. Esa sería la respuesta. Muy bien, eso es pregunta retórica. Segundo, antropomorfismo. ¿Qué es esta palabra complicada? Antropo significa hombre, morfismo, forma. Con forma de. Está hablando de con forma de hombre y se va a referir exclusivamente a características de Dios. ¿Para qué están dadas estas características de Dios? Para que nosotros podamos entender cosas acerca de Dios. Generalmente está hablando de la forma. Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Bien. Sin embargo, vamos a ver, por ejemplo, ahí en Santiago 5.4, dice al final del versículo, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora, si tiene espíritu, no tiene cuerpo. Pero acá dice que entraron en los oídos. Escucha. Claro, es un antropomorfismo. Está dándote una idea de un oído que no tiene, pero que escucha. Esa es la idea. Dios ha escuchado. Dios no tiene oído, pero escuchó. ¿No? Cuando habla dice, es la mano de Dios obrando. ¿Dios tiene mano?
¿no? Porque es espíritu. ¿Qué significa? Que Dios está obrando con poder. Si habla de su mano derecha, está hablando que Dios está hablando con poder. Pero significa que Dios está llevando a cabo una obra. Y usamos una imagen haciéndolo a Dios semejante a un hombre, ¿no? Con la figura humana. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos entender. Si no, como decimos, Dios está obrando con poder. No, está moviendo su mano entre nosotros. Lo hacemos igual a nosotros para poder entender el concepto. Otro recurso literario, el simbolismo. Esto es un ser, un objeto que representa un concepto abstracto. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza un mismo símbolo para distintos significados. ¿Está? Cuando hablamos de Satanás, ¿cuál es lo primero que viene a nuestra cabeza? Que está rondando a nuestro alrededor, que es un enemigo, un león rugiente. ¿Está? Eso es un simbolismo, es un león rugiente. Está hablando de Satanás. Pero cuando hablamos del Señor Jesús decimos, es el de Judá. ¿Qué? León rugiente, león de Judá. Entonces, el simbolismo está hablando de un carácter, pero no lo señala en forma unívoca, es decir, que no siempre se refiere a la misma cosa. ¿Está? Nosotros realmente cuando hablamos de paloma, ¿a qué nos referimos? Eso es un simbolismo. ¿Está? En la Biblia la paloma no se usa para otra cosa. Entonces podemos relacionarlo en forma directa. ¿Está? Pero en este caso no, por eso tenemos que tener cuidado cuando interpretamos simbolismos. Porque se puede referir a una cosa o a otra. En este caso está hablando del carácter, ¿no? Está hablando del carácter del león y cómo es el diablo y cómo es Dios, cómo es Jesús en este caso, ¿no? Un símbolo distintivo. Pero tenemos que tener cuidado cómo hacemos allí la relación. Fíjate que dice, hay símbolos que pueden ser objetos materiales, como por ejemplo la copa y el pan que usamos en la cena del Señor. Es un objeto material, nos lleva allí a un simbolismo que nos habla del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Hay acciones simbólicas. ¿Cuáles son las acciones simbólicas? La que Dios le daba a los profetas, ¿no? Y le decía, andá a donde está allá el artesano y comprate un cinto de lino y enterralo. Y después de tanto tiempo sacalo y decime cómo quedó el cinto, podrido. Bueno, esa acción tenía un simbolismo, porque así es mi pueblo de Israel, y entonces venía el mensaje, ¿no? Entonces, había una acción simbólica que Dios le daba al profeta, el profeta la cumplía, pero no estaba relacionado con lo que hacía, sino que tenía una referencia con el comportamiento del pueblo de Israel. Esto también es un simbolismo. Los números son un simbolismo. Ahí tienen algunos ejemplos. No vamos a hacer numerología, pero hay algunos símbolos ahí, después pueden verlos. Los colores tienen simbolismo. El blanco habla de pureza, el negro habla de pecado, el púrpura habla de realeza. Los nombres tienen simbolismo porque muchos profetas usaban nombre o ponían nombre a sus hijos con algún significado especial. Tenemos que tener en cuenta también esto. Tenemos modismos, y esto es lo último que vamos a ver por hoy, que son expresiones propias de un idioma. Nosotros hoy tenemos expresiones que son propias de nuestro idioma y que tendrían que estar subtituladas para que otros nos puedan entender. Por ejemplo, vamos a algo de la vida cotidiana. Me paró el zorro, no tenía los papeles, me pidió una cometa. ¿Qué es lo que pensamos? Me pidió un barrilete, un papalote. ¿Qué pensamos cuando me pidió la cometa? Plata. ¿Ah? Entonces, eso es un modismo. Eso es un modismo. Nadie sabe lo que significa cometa, no entiendo. Eso es un modismo propio argentinismo, digamos. Para mí zorro.
No sé lo que son. ¿No? Entonces, eso es un modismo propio de nosotros, ¿no? Es un argentinismo más que un modismo. Pero cada uno tiene un modismo, fíjate. Génesis 4.1 y dice, Adán conoció a Eva. Hola, ¿qué tal Eva? Mucho gusto, soy Adán. No se estaba refiriendo a eso, ¿no? Entendemos que estaba refiriendo a tener un contacto íntimo sexual con la que era su esposa. Entonces, eso sería un modismo, una expresión de hablar. Fíjense, 1 Samuel. ¿Cómo? Durmió con su antepasado, es otro, significa que murió y allá fue. 1 Samuel 24.3 fue al encuentro de sus antepasados. Tomar el tiempo. 24.3 dice así: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Cuál es el modismo acá? Cubrir sus pies. ¿Qué entró a hacer? Ponerse medio. Tenía frío y entró al... Muy bien, esa es una versión moderna. ¿No? Eso es un modismo. Entró a cubrirse los pies significa que iba a ser o del 1 o del 2. Preferentemente del 2. Entonces, eso es un modismo. Y tenemos que, cuando leemos y vamos a interpretar, entender qué es un modismo. Que no pueda ponerse zapatillas ahí, o ponerse bota o media, no, puede ser una necesidad. Por eso también nos ayuda a entender en la interpretación. Paramos acá, ya estamos sobre la hora. Gracias, Claudio. Bueno, ¿le está gustando la materia, sí o no?